Hola queridos, ¿cómo están? Un gusto el saludarlos y también mandarles un fuerte abrazo a toda la comunidad en el cual está siguiendo esta plataforma y está siguiendo el contenido en el cual estoy compartiendo con todos ustedes y principalmente ante los temas ya mencionados que he impartido. Me gustaría principalmente hablar sobre ciertos factores en los cuales tiene que ver desde nuestro desarrollo, ya sea desde la segunda infancia, la niñez, todos estos factores en los cuales van influyendo en los cambios fisiológicos, también parte biológica, parte emocional como tal, en el hecho de que como en este núcleo en el que nosotros vamos interactuando con otras personas y también en esta parte de interactuar, la formalización de una relación como tal y principalmente ante esta relación, dependiendo de los factores influyentes, llega a formalizar una familia como tal. Y ante esta parte también mencionar que ante todo este suceso que nosotros vamos desarrollando en nuestro núcleo, en nuestras áreas de desarrollo, es importante el referir que hay mucho contexto en el cual llega a dañarnos y también llega a tener una manera en la que nos llega a perjudicar como tal. En ciertas características hago énfasis en todo el constructo y toda la énfasis que tiene que ver la cultura, lo social, cómo va determinando también la parte familiar o sociofamiliar, la impartición de nuestra conducta, la manera en la cual también tenemos que ser permisibles ante ciertas acciones, qué otras conductas o ciertas características tienen que ser reprimidas. Por ende, todo este contexto tiene todo este fallo o toda esta situación que tiene como énfasis y como cierta parte de influencia en nuestro autoestima, también la parte de nuestro autoconcepto, autoconocimiento, etcétera, en el cual todo este contenido lleva a tener ciertas repercusiones en la manera en que pensamos y dialogamos e interaccionamos con nosotros mismos, ya sea por ciertas acciones que alguien desvaloró ciertas situaciones entre nosotros mismos, y esto lo vamos viendo desde pequeñas edades en las cuales todo este contexto y abanico de situaciones como tal llega a tener un factor que tiene que repercutir mucho en las acciones en las cuales vayamos determinando como tal. Ante ello, principalmente los factores indicadores en los que se tiene que trabajar es desde la familia, que es papá y mamá. Si hay situaciones en las cuales ellos dos no han trabajado, tienen que trabajar. Por ende, en ocasiones o muchas veces hemos escuchado que el problema no son los padres, sino son el hijo, y lo retoman como una etiqueta y como individuo síntoma, y lo mencionan que él es el del conflicto y él tiene que ser totalmente trabajado, y papá y mamá se desbocan de su responsabilidad de ellos mismos. Por ende, son situaciones en las cuales tenemos que trabajar todos desde mi punto de vista, y tenemos que abordarlo desde diferentes fuentes, corrientes, en las cuales nos permitan obtener todo este marco teórico respectivamente a lo que determinamos como tal. Por ende, para mí es una parte principal empezar desde la crianza de papá y mamá ante los factores de los hijos, en la manera en la cual tienen los pensamientos, introyectarles ciertas cuestiones que pueden ser equívocas, ideaciones que pueden ser totalmente erróneas o que puedan causar ciertos daños como tal, y también el sobreprotegerlos, también la dependencia, los factores emocionales, quién sí tiene el derecho a expresar lo que está sintiendo en ese momento, y ante este expresar no permitirle mencionar o colocar un nombre a lo que él está sintiendo y caracterizarlo hacia dónde o quiénes o factores que influyen en eso que él está sintiendo como tal. Ante esto lo mencionado, principalmente me gustaría hablar también de que ser padre y ser madre no es una parte en la cual todos en una parte de nuestra vida lo tengamos trabajado, o no somos perfectos para hacer un labor de un papá perfecto, una mamá perfecta, pero todos vamos conociendo este contenido mediante intervenciones de profesionales de la salud, entre experiencias de quienes nos rodeamos principalmente, pero estas características nos permiten visualizar más la experiencia como papá y mamá, y con ello trabajarlo, y ante este trabajar también tener un manejo, y todas estas ideas si vienen de mí
trabajarlas y no introyectarlas y no hacer un daño en el cual puede ser repercutorio hacia los niños. También el permitirles escucharlos, el guiarlos, todo este contenido recíproco que es ante papás e hijos y tener una interacción de diálogo, una interacción en la cual se va a formular ciertas guías, cierta interacción grupal, de qué manera vamos a resolver esto, de qué otra manera vamos a trabajar ciertas situaciones en las que ambos vivamos la experiencia y ambos nos retroalimentemos como tal. Pero cuando vienen todas estas situaciones en las cuales sobrevaloramos las acciones que hacen ya sean nuestros hijos, ya sean otro tipo de personas en el mundo en el cual nos estamos rodeando, principalmente esta desvalorización en la persona en la cual se le hace verbalización puede ser un acto de destrucción, porque ante ello nosotros también, ante el contexto, retroalimentamos ya sea la autoestima de la otra persona, retroalimentamos ya sea con incentivos importantes para determinadas acciones que tiene el individuo como tal. Precisamente todo este contenido en el cual es equívoco llega a hacer mucho daño en las personas en las que nos rodean. Y si por ejemplo tú eres papá o eres mamá y empieza a tener este contenido con ello, principalmente va a haber ciertas situaciones o indicaciones en las cuales tendremos o tenemos que observar, ya sea desde los principios de la autoestima, este autoconcepto y este contenido que tiene cada individuo en sí. Si no se retroalimenta desde una manera amorosa, desde una manera de apoyar, de acompañar, de observar los procesos en los cuales está sintiendo la persona que se lleve a cabo estas situaciones como tal, yo pienso que va a ser una manera totalmente retroalimentativa y totalmente productiva hacia el objetivo que se quiere llegar en sí. Entonces, principalmente ante estas acciones, retomar lo que se tiene que llevar en la familia como tal y trabajarlo principalmente ante esto. Y como hago mencionar, el autoestima es una parte en la cual vienen factores de bienestar, tanto nuestra salud mental, tanto nuestra salud emocional. Todo este contexto y abanico de opciones que tenemos hacia una autoestima viene desde la manera en la cual nosotros nos percibimos, la manera de la confianza que tenemos hacia los actos que llevamos a cabo, ciertos factores, el cómo yo me veo, pero también estos factores cómo influyen desde la parte social, que principalmente hacen mencionar ciertos medios de comunicación, redes sociales, en lo que llega a determinar ciertos factores de minimizar ciertos conceptos o de la persona como tal, y empieza a ver todo un constructo que empieza a ver baja autoestima, baja tolerancia hacia uno mismo, características principales en las cuales se ha de trabajar como tal principalmente. Y ante estas características como tal, el mencionar las palabras son un factor importante, y la verbalización y la comunicación, el aprender a escuchar antes de interpretar o poner un juicio de valor hacia lo que nos quiere decir la otra persona como tal. En este caso, digamos, la parte que nos haga mencionar un niño, un joven, un adolescente, no retomarlo como un mito, sino retomarlo como algo que él necesita y en ese momento requiere verbalizar o requiere llevar a una acción ante una comprensión, un diálogo, ir más allá de solamente te está pasando esto, pero hasta aquí queda. Es algo de una etapa, es algo en lo cual va a pasar, es algo momentáneo. Tendríamos que profundizar y empatizar ante las situaciones que está viviendo el individuo como tal para intervenir y apoyar como tal, pero también hay que tener cuidado en la manera en la que intervenimos, ya que en ocasiones ante esto, como he dicho, los juicios de valor, que es una parte importante, las etiquetas, que también es un factor que influye mucho en toda esta cuestión de la persona que recibe este contenido, en verdad lo soy, en verdad me caracterizo por eso, o quizá o debería ser más. Este tipo de contenido también es un factor que repercute en todos los ámbitos en los cuales el individuo se va llevando a cabo en su día a día. También la parte de la autoestima puede ser un factor muy importante, ya que el autoestima tiene todo este concepto de motivación hacia uno mismo, y también podría yo mencionarlo como la parte del éxito interiorizado y exteriorizado ante ciertos factores que la persona va haciendo en su día a día.
ante toda esta parte de la motivación hay algo que te mueve, hay algo en lo cual cuando ya sea las personas con las que te rodean, los padres que te rodean, tienen esta iniciativa y esta verbalización de guía, puede ser una parte principal en la cual te lleve a hacer cosas en las cuales tenga un objetivo totalmente muy viable y pueda ser tanto para ti como desde la parte colectiva hacia los factores en los cuales tú te diriges como individuo. También la parte principal de todo este contenido es el enriquecer a la parte de la interacción y el apoyarlos. Hacía mención anteriormente de la dependencia o de la codependencia cuando los padres son muy evasivos, también en ocasiones llegan a ser muy castrantes. Ante ello también, o de ciertas personas que tienen esta parte, o no permitirle que interactúe con la experiencia, o mencionarle tú no lo hagas, mejor lo hago yo, y ante eso yo hago mencionar la interacción mutua y llegar y llevar toda esta parte de situaciones en las que pueda llevar ciertos resultados hacia ambos o hacia el grupo en el cual se rodee toda esta actividad como tal. Principalmente lo hago mencionar desde todos los ámbitos, todas las personas en las cuales lleguen, ya sea en el área laboral, en el área educativa, y ante esto no tener acciones de agresión, de violencia como tal. Ante ello se tendría que trabajar ante ciertas intervenciones que se presenten en estas situaciones en específico como tal, pero principalmente la parte armoniosa y el contenido rico que da a la parte de desarrollo es la manera de confiar y brindarle esa confianza a la persona que está haciendo ciertas actividades o brindarle la confianza en la cual se desarrolle, ya que ciertos factores influyen, ya sea si tú quieres hacer una actividad y tú estás planeado llegar a ese objetivo, ya viene cierto diálogo en que te hace mencionar, no, tú no eres bueno para esto, tú no tienes la actitud para tener ciertas características a ciertas actividades como tales. Viene toda esta parte en la que también decae y también vienen factores de aislamiento ante lo que hace mencionar esta persona. Yo me lo creo tanto que soy tal cual ese contenido que me han dicho las demás personas. Por ello no lo realizo, por ello me detengo y de ahí frustro ciertas actividades que yo quería realizar como tal. Entonces principalmente ante eso es la forma en la cual tiene que ver este contenido como tal. Y también ante eso la parte de la sobrevaloración puede ser una parte principal o la sobreexigencia como tal a la persona en la cual está realizando con tanto esfuerzo, con tanta pasión, dedicación, ciertas actividades. Y si en ocasiones llega a ser tan castrante o llega a ser tan eh, esta situación de exigencia y autoexigimiento, esa parte en la cual hago mencionar de el autoexigirse consigo mismo y este contenido es mío o es de la otra persona y por ende da situaciones en las cuales no disfruto la actividad que estoy haciendo, no me es tan placentera por situaciones ajenas o también puede ser de igual manera motivante, pero podremos ver que en ocasiones la motivación intrínseca o la motivación extrínseca tiene que ver también con los factores familiares entre las demás áreas como tal, porque aquí se pierde algo inicialmente importante, el rol que le toca a cada individuo como tal. Por ejemplo, lo pasamos una parte de la actividad deportiva en este caso. Si el chico está practicando cierta actividad, cierta competencia, ciertos entrenamientos, etcétera, y el padre está en una situación de exigencia sobre el individuo como tal, también llega a ser muy desgastante, también llega a ser una parte en la cual ¿a quién le hago caso? ¿Al entrenador o al papá? Porque si el entrenador me hace referencia hacia una cosa y mi padre me hace referencia a otra cosa, quizá ahí hay un choque de la parte de la formación que tiene el deportista. Por ende es importante también identificar qué rol le toca a cada uno y en la parte hacer un trabajo en el cual sea conjunto y sea armonioso y sea totalmente dialéctico entre las personas que se encuentran en ciertas actividades y llegar a una conclusión o llegar a acuerdos en los cuales a todo el grupo en el cual está desarrollado sea de una manera objetiva o también una parte totalmente subjetiva, principalmente como tal. Y ante ello también
no reprimir ante ciertas actividades en las cuales tú estás haciendo o otras personas hacen referir, esto no lo tienes que sentir, esto no lo tienes que hacer, esto no lo tienes que realizar en ciertos actos como tal. Entonces es importante identificar tus mecanismos de defensa, ya sea la parte de reprimir ciertas emociones o ciertas actividades como tal, y ante esto lo puede hacer conjunto ante asistir con un profesional para que lleve todo este acompañamiento y toda esta intervención ante las situaciones y ante tu necesidad como tal, porque ya sea que estés cargando con situaciones que no te responsabilizan, pero ahí estás, pero ya las hiciste tuyas y tú mismo estás verbalizando esas situaciones que no te pertenecen. Entonces principalmente el trabajo acompañado o multidisciplinario ante ciertas situaciones como tal es un trabajo en el cual nos pertenece y nos responsabiliza a todos nosotros, principalmente ante las acciones que llevemos a cabo, y ante ello la colaboración junto con las personas en las cuales te estás desarrollando, ya sea intervenciones en las cuales sean de manera eficaces como tal, también la parte de cómo llevar ciertos procesos y de qué manera, si cuento con las herramientas y si no cuento con las herramientas, trabajar con lo que sí tengo y posteriormente ya ir interactuando en las habilidades y en las herramientas en las cuales vayan surgiendo como tal principalmente. Y ante ello también la parte de que hago yo mencionar mucho la énfasis de no cometas errores o ser un individuo perfecto, o si ya cometes errores ya eres una persona totalmente mediocre o no tiene ningún sentido esta vida como tal. Entonces es importante también el equivocarse, es meramente humano el equivocarse, no siempre nos va a salir las cosas como teníamos pensado, o ante eso pueden venir factores en los cuales no estén en nuestras manos, como por ejemplo esta parte de el COVID-19, ciertas enfermedades que tendríamos que también el observar si esto tiene que ver meramente con nosotros y la manera en la cual estamos determinando nuestra parte de contacto humano-humano y también con las otras especies principalmente. Ante ello también tenemos mucha parte de influencia, pero tú ahí sacas las propias conclusiones que tú tienes ahí, si somos todos los que llevamos a cabo ciertas situaciones o de qué depende. Entonces principalmente ante esos factores que te acabo de mencionar, el permitirse equivocarse es una parte en la cual te permite a la reflexión, a la experiencia, a la parte en la cual tú estás sintiendo o sentiste en ese momento y hacia quién acudir, a tus redes de apoyo, a tus redes en las cuales tú tengas una mayor participación y una confianza como tal. Entonces principalmente ante eso pueden ser los factores iniciales, como recomendaciones, la parte de tener todo este proceso consigo mismo, interactuar, ya sea el permitir si lo que viene de ti es es un constructo, es un introyecto, entre otras características que ellos tienen que trabajar, pero si ellos no lo quieren trabajar ya no depende de ti, empieza contigo mismo y toda situación en la cual tú vayas desarrollando va a haber cambios pequeños, pero hay cambios en los cuales son significativamente tuyos. Y esta parte que yo he mencionado, la situación de la autenticidad consigo mismo es un factor importante, ya que eso te hace único. Seguir modelos es una parte que nos hace ver ciertas cuestiones que quizás queremos tener de la otra persona o deseamos tener, pero principalmente el confiar en tu propio contenido que tú tienes en toda esta parte mecánica y toda la situación en la cual tú vas pensando y reflexionando contigo mismo y ir observando tus habilidades como tal. De ser así, este tema me gustó compartirlo con ustedes porque desde la parte familiar, desde la parte social, desde la parte individual y lo que conjunta todas nuestras áreas en donde nos desarrollamos puede influir mucho la parte de el contenido, las acciones, la manera no verbal, la manera verbal, la manera en la cual nos dirigimos a ciertas cuestiones, qué tiene que ver, qué no tiene que ver, la identidad de roles, toda esta característica, a quién le pertenece a qué. Entonces es principalmente importante el desarrollo y el primer núcleo, como lo he mencionado, socializador, en el cual imparte valores, imparte ética, imparte todo el contenido de la parte social y todo lo que este núcleo social va desarrollando de todas estas áreas que va principalmente enfocándose. Tendríamos que ver nuestro propio autocriterio y nuestro propio juicio de valor o nuestro propio
contenido hacia donde nos vamos a dirigir. Esto sí me conviene y hacia ahí voy a ir. Esto no me conviene, no voy a ir o sí voy a ir, pero eso ya es cuestión de cada uno de ustedes y asuman su responsabilidad como tal. Y entre estas características te hago mencionar que agradezco mucho por el permitirme compartir contigo este contenido. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, házmelo mencionar, con todo gusto llegamos a platicar, llegamos a dialogar, y también esta parte de interacción retroalimentativa para todo aquello en lo cual yo estoy mencionando y lo que tú piensas sea un material rico y viable ante ciertos temas en los cuales se puede trabajar a futuro. Principalmente te agradezco por permitirme, y como he dicho, ya tú sacas las conclusiones de todo lo que he mencionado. Lo que yo pienso es un punto de vista. ¿Tú qué piensas respectivamente al contenido en el cual he impartido? Y si lo consideras un factor viable o no, me gustaría saberlo. Y ante ello, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes o noches o madrugadas en el cual estés observando este video como tal. Ante ello te agradezco mucho. Mi nombre es Eric y para mí es un placer el compartir y la situación de conectar contigo mismo y conectar con el demás contenido social que nosotros nos desarrollamos día a día. De ser así, muchas gracias y hasta luego, y si gustas compartirlo te lo agradecería mucho y hasta luego.